Imaginen que en una sola noche, todo lo que conocen desaparece, que son vendidos como si fueran un objeto, sin derecho a decidir su propio destino. Nuestra protagonista jamás pensó que su propia familia la traicionaría de esta manera. Pero lo que nadie sabe es que este cruel destino esconde un secreto aún más grande. Un secreto que cambiará todo. ¿Qué harías si descubrieras que tu vida entera ha sido una mentira? Quédate hasta el final para descubrirlo. Muchas gracias por ver. Por favor, díganme al final si les gustó la historia, y desde dónde y por qué siguen esta lectura. El silencio de la noche fue quebrado por el sonido metálico de monedas derramándose sobre la mesa de madera desgastada. El tintineo resonó por toda la pequeña cabaña, haciendo que el corazón de Serafina se encogiera con cada moneda que caía. «Cuéntalas bien, Lazar», ordenó el Lord de Edric con voz profunda y autoritaria. «No quisiera que después digas que te he timado». Lazar, el hermano mayor de Serafina, extendió sus manos callosas sobre la mesa, sus dedos temblorosos contando cada pieza de oro. Su rostro estaba marcado por moretones recientes, y un hilo de sangre seca adornaba la comisura de sus labios. Sus ojos evitaban a toda costa encontrarse con los de su hermana. «Todo está en orden, mi señor», murmuró Lazar, cerrando el saco de cuero con un movimiento torpe. Fue entonces cuando Serafina sintió que el tiempo se detenía. Las palabras llegaron a sus oídos como si vinieran de muy lejos, amortiguadas por el zumbido en su cabeza. «Tú perteneces a él ahora». La joven miró a su madre, quien permanecía en un rincón oscuro, sus ojos hinchados de tanto llorar, su cuerpo menudo encorvado por el peso de la vergüenza y la desesperación. La anciana asintió levemente, confirmando lo inimaginable. ¿Me habéis vendido?» La voz de Serafina apenas logró escapar de su garganta. No era una pregunta, sino una constatación del horror que se desarrollaba ante sus ojos. El Lord de Edric, un hombre corpulento con una cicatriz que le cruzaba la mejilla derecha, la observaba con frialdad. Sus ojos del color del acero recorrieron el cuerpo de Serafina como si estuviera evaluando una yegua en el mercado. «Las deudas deben pagarse, muchacha», respondió con indiferencia. «Tu hermano apostó más de lo que podía pagar, y tú eres el precio». Serafina quiso gritar, quiso arrojar la mesa contra aquel monstruo, quiso escupirle en la cara. Pero el recuerdo de los guardias armados esperando afuera de la cabaña ahogó cualquier impulso de rebeldía. Su familia ya había sufrido demasiado por las deudas contraídas por Lazar. «Dame tiempo para recoger mis cosas», suplicó, intentando ganar unos minutos más en el único hogar que había conocido. «No necesitarás nada de este lugar», sentenció Edric, haciendo un gesto a sus guardias. «En mi castillo tendrás todo lo necesario». Dos hombres entraron y la sujetaron por los brazos. Serafina sintió el pánico crecer dentro de ella como una marea incontrolable. Su mirada buscó desesperadamente a su madre. «Mamá, por favor, no dejes que me lleven». Pero la anciana solo pudo sollozar en silencio, ocultando su rostro entre las manos temblorosas. Lazar, por su parte, había encontrado repentino interés en las grietas del suelo de tierra. «No tengas miedo», dijo Edric con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. «Serás tratada mejor que en este cuchitril». Los guardias la arrastraron afuera. La noche era fría, y una densa niebla se elevaba desde el suelo, envolviéndolo todo en un manto fantasmal. La carreta esperaba, con sus caballos resoplando nubes de vapor en el aire helado. Mientras la subían a empujones, Serafina vio por última vez la silueta de su hogar, recortada contra el cielo estrellado. Las lágrimas nublaron su visión, mientras un pensamiento terrible se apoderaba de ella. Nunca volvería a ver aquel lugar. El viaje fue interminable. La carreta avanzaba por caminos sinuosos, cada vuelta de las ruedas marcando el paso inexorable hacia lo desconocido. Serafina intentó memorizar el recorrido, pero la oscuridad y el miedo confundían sus sentidos. «¿Qué será de mí?», susurró para sí misma, abrazándose en un intento vano de combatir tanto el frío exterior como el que sentía en su alma. Cuando finalmente divisaron el castillo de Edric, el amanecer comenzaba a teñir el horizonte. La imponente estructura se alzaba sobre una colina, sus torres desafiando al cielo y sus murallas prometiendo una prisión sin escape. Al cruzar el puente levadizo,
Serafina sintió un escalofrío recorrer su espalda. Había algo en aquel lugar, algo que iba más allá de las piedras frías y los estandartes ondeando al viento. Era una presencia, un presagio que le erizaba la piel. El patio de armas bullía de actividad a pesar de la hora temprana. Soldados, sirvientes y artesanos se movían de un lado a otro, cada uno ocupado en sus tareas. Todos se detuvieron al paso de la carreta, lanzando miradas curiosas hacia la recién llegada. Fue entonces cuando lo vio. Entre la multitud, un joven alto y de porte noble observaba la escena con intensidad. A diferencia de Edric, sus ojos no mostraban crueldad, sino una profunda turbación. Cuando su mirada se encontró con la de Serafina, algo inesperado ocurrió. Él inclinó levemente la cabeza en un gesto casi imperceptible de reconocimiento. «Bájala», ordenó Edric a sus guardias mientras descendía de su caballo. «Llévala a las habitaciones del ala este». Mientras la conducían hacia el interior del castillo, Serafina no pudo evitar mirar hacia atrás. El joven seguía allí, observándola, y en sus ojos algo brillaba. Era compasión, o algo más. «Muévete, muchacha», gruñó uno de los guardias, empujándola. El castillo era un laberinto de pasillos fríos y estancias sombrías. Las antorchas proyectaban sombras danzantes sobre los muros de piedra, creando figuras fantasmales que parecían burlarse de su desgracia. Cuando finalmente la dejaron sola en una habitación, Serafina se derrumbó sobre la cama. Las lágrimas que había contenido durante horas fluyeron libremente ahora, empapando la almohada. Su vida, sus sueños, todo lo que alguna vez había sido, quedaba atrás. «Gael», escuchó decir a una sirvienta que pasaba frente a su puerta. «El hijo del señor está preguntando por la recién llegada». Serafina contuvo la respiración. Gael, así que ese era su nombre. El hijo de su captor. ¿Por qué se interesaba por ella? ¿Qué significaba aquella mirada en el patio? Mientras la oscuridad volvía a caer sobre el castillo, Serafina contemplaba el techo de su nueva prisión. Su último pensamiento antes de que el agotamiento la venciera fue para aquel joven de mirada compasiva. En un mundo que se desmoronaba a su alrededor, aquella breve conexión era lo único a lo que podía aferrarse. Y así, sin saberlo, el hilo del destino ya comenzaba a tejer una historia que cambiaría para siempre, no solo su vida, sino la de todos los habitantes de aquel sombrío castillo. Los primeros rayos del sol se filtraban por la ventana, cuando Serafina despertó sobresaltada. Por un instante, la confusión nubló su mente hasta que los recuerdos de la noche anterior regresaron como una dolorosa avalancha. No había sido una pesadilla. Realmente estaba prisionera en el castillo del Lord de Edric. Un golpe suave en la puerta interrumpió sus pensamientos. Una mujer mayor, de rostro arrugado pero amable, entró con una bandeja. «Buenos días, señorita. Le he traído el desayuno», dijo la sirvienta, colocando la bandeja sobre una pequeña mesa. «El señor ha ordenado que se vista y baje al salón principal cuando termine». Serafina se incorporó lentamente. «¿Sabes qué quiere de mí?» La anciana evitó su mirada. «No me corresponde hablar de los asuntos del señor, pero...» Bajó la voz. «Tenga cuidado con lo que dice en este castillo. Las paredes tienen oídos». Cuando la mujer se marchó, Serafina apenas probó la comida. Su estómago estaba anudado por el miedo y la incertidumbre. Con manos temblorosas se vistió con el vestido que habían dejado para ella. Una prenda fina, de un azul profundo, muy distinta a las ropas sencillas que solía usar. Al descender por la gran escalera de piedra, cada paso le parecía más pesado que el anterior. El salón principal era una estancia imponente, con altos techos abovedados y ventanales que dejaban entrar la luz matutina. En el centro, Edric la esperaba sentado en una silla que parecía un trono. «Acércate, Serafina», ordenó con voz grave. Ella avanzó con cautela, manteniendo la mirada fija en el suelo. «Seguramente te preguntas por qué estás aquí», comenzó Edric, sus dedos tamborileando sobre el brazo de la silla. «No te he traído para que seas una simple sirvienta». Serafina levantó la vista confundida. Edric se puso de pie y caminó hacia ella con pasos lentos y medidos. «Te he elegido para que seas mi esposa». Las palabras cayeron como un mazazo. Serafina sintió que le faltaba el aire. «¿Vuestra esposa?», tartamudeó incrédula. «Pero yo...»
Vos sois... No entiendo. No hay nada que entender, cortó Edric. Necesito una esposa joven que me dé herederos. Tú eres saludable y de buena familia, a pesar de vuestras actuales circunstancias. Algo en su tono no encajaba. Había una hesitación, como si estuviera ocultando sus verdaderas motivaciones. La ceremonia será en 3 días, continuó. Hasta entonces puedes moverte libremente por el castillo, excepto por el ala oeste. Ese lugar está prohibido para ti. Antes de que Serafina pudiera responder, las puertas del salón se abrieron de golpe. Gael entró con paso decidido. Padre, los emisarios de... Se detuvo al ver a Serafina. Sus ojos se ensancharon levemente. No sabía que estabas ocupado. Llegas en buen momento, respondió Edric con frialdad. Conoce a tu futura madrastra. Gael palideció, su mirada alternando entre su padre y Serafina. ¿Madrastra? Pero ella es apenas... Lo suficientemente mayor para casarse, interrumpió Edric. Ahora, si has terminado de cuestionar mis decisiones, tenemos asuntos que discutir en privado. Se volvió hacia Serafina. Puedes retirarte. Mi hijo te mostrará los jardines más tarde. Mientras salía del salón, Serafina sintió la mirada de Gael clavada en su espalda. Una vez fuera, se apoyó contra la pared, tratando de controlar su respiración. ¿Esposa de Edric? La idea le provocaba náuseas. Perdida en sus pensamientos, no se percató de la presencia que se acercaba hasta que una voz masculina habló junto a ella. No te rindas tan fácilmente. Era Gael. Hay más en esta historia de lo que parece. Serafina lo miró sorprendida. ¿Qué quieres decir? Mi padre... comenzó, pero se interrumpió al oír pasos acercándose. En los jardines, al atardecer. Antes de que pudiera preguntar más, Gael se alejó, dejándola con 1000 preguntas sin respuesta. El resto del día transcurrió en una nebulosa de confusión. Serafina recorrió el castillo, buscando posibles vías de escape, pero pronto descubrió que era una fortaleza inexpugnable. Cuando el sol comenzó a descender, se dirigió a los jardines. Gael ya estaba allí, contemplando el horizonte. Gracias por venir, dijo él sin volverse. No estaba seguro de que lo harías. ¿Por qué me ayudas?, preguntó ella directamente. Eres su hijo. Gael se giró para mirarla. En sus ojos había una determinación que no había notado antes. No todo es lo que parece en este castillo, respondió enigmáticamente. Mi padre, él no es quien aparenta ser. ¿Qué quieres decir? No puedo decirte más ahora, dijo, mirando nerviosamente alrededor. Pero debes tener cuidado. Este matrimonio, hay algo detrás que desconozco. El viento agitó las hojas de los árboles, creando un murmullo que parecía advertirles de un peligro invisible. ¿Por qué debería confiar en ti?, preguntó Serafina cruzando los brazos. No tienes razones para hacerlo, admitió Gael, pero soy tu única esperanza aquí dentro. Antes de que pudiera responder, la imponente figura de Edric apareció en la entrada del jardín. Su mirada osciló entre ambos con evidente sospecha. ¿Interrumpo algo?, preguntó con falsa cortesía. Le mostraba los jardines como ordenaste, respondió Gael con una calma que impresionó a Serafina. Edric asintió lentamente. Es hora de cenar. Acompáñanos, Serafina. Tenemos mucho que planear para nuestra unión. Mientras seguía a Edric, Serafina miró hacia atrás. Gael permanecía inmóvil, observándola. Sus labios formaron una palabra muda. Cuidado. Aquella noche, en la soledad de su habitación, Serafina descubrió un pequeño papel deslizado bajo su puerta. El mensaje, escrito con letra apresurada, heló su sangre. Si quieres vivir, no confíes en nadie. La luz de la luna iluminó su rostro mientras contemplaba las palabras. ¿De quién era esta advertencia? ¿De Gael? ¿O de alguien más en el castillo? Lo único que sabía con certeza era que estaba atrapada en una red de secretos y peligros que apenas comenzaba a vislumbrar. Los días en el castillo se tornaban cada vez más opresivos para Serafina. Cada amanecer traía consigo la cuenta regresiva hacia su indeseado matrimonio con el lord de Edric. Sin embargo, algo había cambiado en el ambiente.
Comenzaba a notar miradas furtivas entre los sirvientes, susurros que se apagaban cuando ella se acercaba. Durante el desayuno, una joven sirvienta llamada Marta le sirvió té con manos temblorosas. «El señor estará ocupado hoy con asuntos del reino», murmuró la chica tan bajo que Serafina apenas pudo escucharla. «Pero ha dejado instrucciones para que no salga del castillo». «¿Por qué me dices esto?», preguntó Serafina con cautela. Marta miró nerviosamente a su alrededor antes de responder. «No todos aquí admiramos al señor. Algunos recordamos cómo era este lugar. Antes». La sirvienta se alejó rápidamente dejando a Serafina intrigada. ¿Antes? ¿A qué se refería? Aprovechando la ausencia de Edric, decidió explorar más a fondo el castillo, evitando cuidadosamente el ala oeste prohibida. En uno de los corredores menos transitados, se topó con Gael, quien parecía estar esperándola. «Te estaba buscando», dijo él, su voz un susurro urgente. «El tiempo se agota. La boda será en 2 días». Serafina sintió que su corazón se aceleraba. ¿Hay alguna forma de evitarla? Gael negó con la cabeza. «Mi padre ha enviado invitaciones a todos los nobles de la región. Retractarse ahora sería una humillación que no toleraría». «¿Por qué me eligió a mí?», preguntó Serafina, la frustración evidente en su voz. «Soy una campesina, la hija de un herrero. Podría haber elegido a cualquier dama noble». Una sombra cruzó el rostro de Gael. «Esa es la pregunta que me atormenta desde que llegaste. Hay algo más detrás de todo esto, algo que mi padre está ocultando». Un ruido los alertó. Gael la tomó del brazo y la condujo hacia un rincón menos expuesto. «Esta noche habrá un banquete para celebrar el compromiso», continuó. «Será tu oportunidad para observar quiénes son los aliados de mi padre y quiénes podrían ser los tuyos». «¿Por qué me ayudas?», insistió Serafina, mirándolo directamente a los ojos. «¿Qué ganas tú con esto?». La pregunta pareció tomarlo por sorpresa. Por un momento, su máscara de seguridad se desvaneció, dejando entrever una vulnerabilidad inesperada. «No todos los hijos están condenados a convertirse en sus padres», respondió finalmente. «Algunos luchamos contra ese destino cada día». Antes de que pudiera añadir algo más, pasos resonaron en el corredor. Gael se separó rápidamente de ella, adoptando una postura casual justo cuando uno de los guardias personales de Edric apareció. «El joven señor es requerido en las caballerizas», anunció el guardia con tono neutro. Gael asintió. «Enseguida voy». Lanzó una última mirada significativa a Serafina antes de alejarse. El banquete resultó ser aún más intimidante de lo que Serafina había imaginado. El gran salón estaba iluminado por docenas de velas, y los nobles de los alrededores habían acudido en sus mejores galas. Ella ocupaba un lugar junto a Edric en la mesa principal, sintiéndose como un animal exótico en exhibición. «Sonríe», le ordenó Edric entre dientes, manteniendo su propia sonrisa falsa para los invitados. «Estas personas determinarán tu futuro». «Un futuro que no he elegido», respondió ella, intentando controlar el temblor de su voz. «Pocos tienen el privilegio de elegir su destino», replicó él con frialdad, «especialmente las mujeres». Un sirviente llenó sus copas con vino. Edric levantó la suya en un brindis. «Por mi futura esposa», exclamó, provocando vítores entre los presentes. «Que nuestro matrimonio traiga prosperidad a estas tierras». Serafina bebió a regañadientes, observando a los invitados. En un extremo de la mesa, Gael conversaba con una dama de edad avanzada. Sus miradas se cruzaron brevemente, y él inclinó su copa hacia ella en un gesto casi imperceptible. «Tu futuro hijastro parece tener cierto interés en ti», comentó Edric, siguiendo la dirección de su mirada. «Sería prudente mantener las distancias. Los rumores en un castillo se propagan más rápido que el fuego». «No tengo ningún interés en vuestro hijo, mi señor», respondió Serafina con toda la dignidad que pudo reunir. Edric sonrió sin alegría. «No hablaba de tu interés, sino del suyo». La velada se prolongó durante horas. Cuando finalmente los invitados comenzaron a retirarse, Edric anunció que la ceremonia se celebraría al atardecer del día siguiente, un día antes de lo previsto. El anuncio cayó como un balde de agua fría sobre Serafina. De regreso en su habitación, se dejó caer sobre la cama,
la desesperación amenazando con ahogarla. Estaba a punto de llorar cuando notó un pequeño bulto bajo su almohada. Era un trozo de pergamino doblado y un pequeño frasco. A medianoche, en los establos. Bebe esto si quieres escapar. No confíes en nadie más que en mí. No había firma, pero la caligrafía parecía ser de Gael. Serafina observó el frasco con recelo. ¿Era realmente una ayuda o una trampa? El reloj de la torre marcó las 11. Decidida, escondió el frasco entre sus ropas y se deslizó sigilosamente fuera de su habitación. Los pasillos estaban desiertos, iluminados apenas por algunas antorchas. Al llegar a los establos, el corazón le latía con tanta fuerza que temía pudieran oírlo. Entre las sombras, distinguió una figura alta que la esperaba. «¿Viniste?», dijo Gael, su voz mezclada con alivio y preocupación. «¿Trajiste el frasco?». Serafina asintió, sacándolo de su escondite. «¿Qué contiene?». «Algo que te hará parecer enferma», explicó él. «Lo suficiente para retrasar la boda, pero no para ponerte en peligro real». «¿Y después?». «Tendré un caballo preparado. Podrás huir durante la confusión». Serafina escrutó su rostro en la penumbra. «¿Por qué arriesgas tanto por mí?». Gael desvió la mirada. «Porque sé lo que es vivir bajo el yugo de mi padre. Nadie merece ese destino, especialmente alguien como tú». Había algo más en sus palabras, una verdad no dicha que flotaba entre ellos. Serafina dio un paso hacia él, sintiendo una conexión inexplicable. «Hay algo que no me estás contando», insistió. Gael suspiró profundamente. «Hay mucho que no te he contado, Serafina, pero no por falta de confianza, sino por tu propia seguridad». Un ruido súbito lo sobresaltó. Gael la empujó rápidamente hacia un rincón oscuro, justo cuando dos guardias pasaban cerca de los establos. «Vuelve a tu habitación», susurró. «Mañana, cuando sirvan el vino en el almuerzo, bebe el contenido del frasco. No antes, no después». Serafina asintió, aunque la duda seguía royendo su mente. Mientras se disponía a marcharse, Gael la tomó suavemente del brazo. «Ten cuidado», dijo con una intensidad que la estremeció. «No estás a salvo aquí». De regreso en su habitación, Serafina contempló el frasco a la luz de la luna. Las palabras de Gael se mezclaban con la advertencia anónima recibida días atrás: «No confíes en nadie». ¿Incluía eso también a Gael? Con el frasco firmemente apretado en su mano, tomó una decisión. Si había alguna oportunidad de escapar de su destino, tendría que arriesgarlo todo. El miedo y la esperanza libraban una batalla en su interior mientras la noche avanzaba inexorablemente hacia el amanecer que podría cambiar su vida para siempre. El amanecer trajo consigo una extraña quietud en el castillo. Serafina apenas había logrado conciliar el sueño, su mente dividida entre la esperanza de escape y el temor a una traición. El pequeño frasco descansaba escondido entre los pliegues de su vestido, como un secreto peligroso que podría salvarla o condenarla. Los preparativos para la boda se aceleraban. Sirvientas entraban y salían de su habitación, trayendo vestidos, joyas y perfumes. Mientras una de ellas cepillaba su cabello, Serafina alcanzó a ver por la ventana a Gael en el patio, dando instrucciones a algunos guardias. Por un instante, él levantó la mirada hacia su ventana, y sus ojos se encontraron fugazmente. «El joven señor ha estado muy inquieto últimamente», comentó la sirvienta, siguiendo la dirección de su mirada. «¿A qué te refieres?», preguntó Serafina, intentando sonar casual. La mujer miró a su alrededor antes de inclinarse para susurrar. «Dicen que ha estado discutiendo con el Lord de Edric. Nunca lo habían visto desafiar a su padre así». Antes de que pudiera obtener más información, la puerta se abrió de golpe. El Lord de Edric entró con paso firme, haciendo que la sirvienta se retirara apresuradamente. «Espero que estés lista para el almuerzo», dijo con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Nuestros invitados están ansiosos por conocerte mejor». Serafina asintió, sintiendo el peso del frasco contra su piel. «Estaré lista, mi señor». «Excelente». Edric se acercó observándola con una mirada evaluadora. «Hay algo diferente en ti hoy. ¿Finalmente has aceptado tu destino?» «Estoy adaptándome a las circunstancias», respondió ella,
manteniendo la compostura. Edric entrecerró los ojos, como intentando leer sus pensamientos. Eso espero, porque cualquier inconveniente que pudieras causar tendría graves consecuencias, no solo para ti. La amenaza velada quedó flotando en el aire mientras él se retiraba. Serafina soltó el aliento que había estado conteniendo, la determinación creciendo en su interior. Ahora estaba segura, bebería el contenido del frasco. El gran salón estaba dispuesto para el almuerzo. Nobles y dignatarios ocupaban sus lugares, conversando animadamente sobre la boda que se celebraría esa tarde. Serafina fue conducida al lado de Edric, quien levantó su copa en otro brindis ostentoso. «Por mi hermosa prometida», proclamó, «y por la unión de nuestras sangres». Algo en aquella frase la perturbó. Unión de sangres. ¿Qué podría tener de especial la sangre de una simple campesina? Cuando los sirvientes comenzaron a llenar las copas con vino, Serafina aprovechó un momento de distracción para vaciar el contenido del frasco en su bebida. Con manos temblorosas, llevó la copa a sus labios y bebió. El efecto fue casi inmediato. Un calor extraño se extendió por su cuerpo, seguido de un mareo que nubló su visión. Escuchó voces alarmadas a lo lejos, sintió manos que la sostenían mientras se desplomaba. Lo último que vio antes de perder el conocimiento fue el rostro preocupado de Gael inclinándose sobre ella. Despertó en una habitación desconocida, más pequeña y austera que la suya. La luz de las antorchas proyectaba sombras danzantes en las paredes de piedra. Intentó incorporarse, pero una mano gentil la detuvo. «No te muevas todavía», dijo Gael, sentado junto a su cama. «El efecto tardará un poco más en disiparse». «¿Dónde estamos?», preguntó ella, su voz apenas un susurro. «En el ala oeste», respondió él. «El lugar donde te prohibieron entrar». Serafina lo miró confundida. «¿Por qué me has traído aquí?». «Porque es el último lugar donde mi padre te buscaría». Gael se levantó para asegurar la puerta. «Cree que estás en tus aposentos gravemente enferma. El médico de la corte que está de nuestra parte le ha dicho que necesitas descanso absoluto». «¿De nuestra parte?», repitió ella. «¿Quiénes?». Gael regresó a su lado, su expresión seria. «Hay personas en este castillo que desean ver a mi padre derrocado. Yo soy una de ellas». La revelación la dejó sin palabras. Gael continuó, su voz cada vez más intensa. «Mi padre no es quien todos creen que es. No te ha elegido por casualidad, Serafina». Se pasó una mano por el cabello, visiblemente nervioso. «Tú no eres quien crees ser». Un escalofrío recorrió la espalda de Serafina. «¿Qué quieres decir?». «Tu nacimiento. Hay un secreto sobre él. Un secreto que mi padre descubrió y que pretende usar en su beneficio». Un ruido repentino interrumpió la conversación. Pasos acelerados resonaban en el corredor. Gael se tensó, llevando una mano a la empuñadura de su espada. «Nos han descubierto», murmuró. «Debemos». No terminó la frase. La puerta se abrió violentamente y varios hombres armados irrumpieron en la habitación. No llevaban los colores de Edric, sino un emblema desconocido para Serafina. «¡Al suelo!», gritó uno de ellos. «Es un ataque». Gael empujó a Serafina detrás de él, desenvainando su espada. «Son los hombres del duque Rowan», exclamó. «Están atacando el castillo». El caos se desató. Gritos y ruido de acero chocando contra acero llenaron los pasillos. Gael luchaba con destreza, manteniendo a raya a los atacantes. «Tenemos que salir de aquí», le gritó a Serafina mientras hundía su espada en el pecho de uno de los invasores. «Sígueme». Juntos se abrieron paso a través de los corredores invadidos por el humo y la batalla. Serafina nunca había visto tanta violencia. El miedo amenazaba con paralizarla, pero la presencia de Gael le daba fuerzas para continuar. «Por aquí», indicó él, guiándola hacia una escalera oculta tras un tapiz. Descendieron rápidamente hasta llegar a un pasadizo estrecho y húmedo. «Este túnel nos llevará fuera del castillo», explicó Gael, respirando con dificultad. «Desde allí podremos...». Un grito cortó el aire. Edric apareció al final del pasadizo, su rostro contorsionado por la furia. «Traidor», bramó, señalando a su hijo. «Me has traicionado por esta campesina». «No es una campesina», respondió Gael con firmeza.
Y tú lo sabes perfectamente. Edric desenvainó su espada, avanzando hacia ellos. No permitiré que arruines mis planes. La necesito para consolidar mi poder. ¿De qué está hablando?, preguntó Serafina, el pánico creciendo en su interior. Gael la miró con intensidad. Eres la última descendiente del linaje real de Aloria, el antiguo reino que mi padre usurpó hace 15 años. Las palabras cayeron sobre ella como un rayo. Imágenes fragmentadas emergieron en su memoria. Un castillo diferente, rostros amorosos que apenas recordaba, el eco distante de una canción de cuna. Mientes, susurró, aunque en su corazón sabía que era verdad. Tu padre era el rey Elian, continuó Gael. Mi padre orquestó una rebelión, asesinó a tu familia y se proclamó señor de estas tierras, pero no sabía que habían logrado ponerte a salvo con una familia de herreros. ¡Silencio!, rugió Edric cada vez más cerca. He trabajado demasiado para perderlo todo ahora. Casándome con ella, legitimaré mi reinado ante los ojos de todos. El rostro de Gael se endureció. No lo permitiré. ¿Y qué harás, hijo mío?, se burló Edric. ¿Matarme por ella? ¿Por una princesa que ni siquiera sabía que lo era? La tensión entre padre e hijo era palpable. Serafina, abrumada por las revelaciones, apenas podía mantenerse en pie. Todo su mundo, ya de por sí tambaleante, acababa de desmoronarse por completo. Un estruendo distante sacudió las paredes del túnel. El ataque al castillo continuaba. Este es el fin, padre, sentenció Gael. Tus enemigos están aquí, y ya no tienes a dónde huir. Siempre hay una salida, replicó Edric con una sonrisa siniestra. Y si yo caigo, ella caerá conmigo. Con un movimiento rápido, Edric se lanzó hacia adelante, no hacia Gael, sino hacia Serafina. La espada brilló en el aire, descendiendo implacable. El tiempo pareció detenerse cuando la espada de Edric descendía hacia Serafina. En un destello de acero y determinación, Gael se interpuso entre ambos, bloqueando el ataque con su propia espada. El estruendo metálico resonó por todo el pasadizo mientras padre e hijo se enfrentaban en un mortal duelo. «¡Corre, Serafina!», gritó Gael manteniendo a raya a su padre. «Sigue el túnel hasta el final». Pero ella no podía moverse. Como hipnotizada, observaba el violento baile de las espadas, cada golpe más feroz que el anterior. Edric luchaba con la rabia de un tirano acorralado, mientras Gael defendía no solo su vida, sino también un secreto guardado durante demasiado tiempo. «Siempre fuiste débil», gruñó Edric, lanzando una estocada que rasgó la manga de Gael, incapaz de entender el verdadero significado del poder. «Te equivocas, padre», respondió Gael, contraatacando con precisión. «El verdadero poder no reside en el miedo que inspiras, sino en la lealtad que mereces». Un nuevo estruendo sacudió las paredes. Polvo y pequeñas piedras comenzaron a caer del techo. El castillo entero parecía estar colapsando bajo el ataque. Aprovechando un momento de distracción, Edric empujó a su hijo contra la pared y volvió a dirigirse hacia Serafina. Esta vez, ella reaccionó instintivamente, esquivando el golpe y tomando una antorcha de la pared. Con un movimiento desesperado, acercó la llama al rostro de Edric, obligándolo a retroceder. «¡Zorra insolente!», bramó él, tocándose la barba chamuscada. Gael se recuperó rápidamente y con una técnica impecable, desarmó a su padre. La espada de Edric cayó al suelo con un ruido sordo. «Se acabó», sentenció Gael, apuntando con su arma al cuello de su progenitor. «Tus días de tiranía han terminado». Edric, acorralado, cambió su expresión de furia por una sonrisa calculadora. «¿Realmente crees conocer toda la verdad, hijo mío? Hay secretos que aún permanecen ocultos, incluso para ti». «¿De qué habla?», intervino Serafina, acercándose cautelosamente. «Pregúntale a tu valiente defensor», respondió Edric con voz venenosa. «Pregúntale por qué realmente te ayuda. No es solo altruismo lo que mueve sus acciones». Gael palideció visiblemente. «No lo escuches. Está intentando confundirnos». «¿Es cierto?», insistió ella, la duda instalándose en su mirada. «¿Hay algo más que no me has dicho?». El silencio de Gael fue más revelador que cualquier palabra. Edric aprovechó la distracción para lanzarse sorpresivamente contra ambos, pero un nuevo temblor, más violento que los anteriores,
provocó el derrumbe parcial del túnel. Una gran roca golpeó a Edric en la cabeza, dejándolo inconsciente. «Debemos salir de aquí ahora», exclamó Gael, tomando a Serafina de la mano. Corrieron a través del pasadizo mientras más escombros caían a su alrededor. Finalmente, vislumbraron la salida, una pequeña abertura que daba a un bosque cercano. Cuando emergieron al aire libre, el espectáculo era sobrecogedor. El castillo ardía en llamas, iluminando el cielo nocturno con un resplandor rojizo. Exhaustos, se dejaron caer sobre la hierba húmeda a una distancia segura. La adrenalina comenzaba a desvanecerse, dejando paso a la cruda realidad de lo sucedido. «Entonces, ¿es verdad?», preguntó Serafina finalmente, su voz apenas un susurro. «Soy la princesa legítima de Aloria», confirmó Gael, mirándola directamente a los ojos. «La hija del rey Elian y la reina Isolda, a quienes mi padre asesinó hace 15 años durante la Gran Rebelión». Serafina sacudió la cabeza, abrumada. «Pero no recuerdo nada de eso. Mis padres, o los que creí que eran mis padres, eran sirvientes leales de la corona», explicó Gael. «El capitán de la Guardia Real te puso bajo su protección antes de sacrificar su vida para permitir tu escape. Eras apenas una niña de 3 años. ¿Cómo lo descubriste?». Gael desvió la mirada hacia el castillo en llamas. «Hace 3 años encontré documentos ocultos en los aposentos de mi padre. Cartas, registros, pruebas de su traición. Empecé a investigar discretamente, siguiendo cada pista, hasta que finalmente te localicé». «¿Y por qué no me lo dijiste desde el principio?», preguntó ella, una mezcla de confusión y dolor en su voz. «Porque necesitaba estar seguro», respondió él, tomando sus manos entre las suyas. «Y porque temía por tu vida. Si mi padre confirmaba tus orígenes antes de que pudiéramos escapar, no habría dudado en eliminarte». Serafina retiró sus manos bruscamente. «Hay algo más, ¿verdad? Algo que no me estás diciendo». Gael suspiró profundamente, la culpa reflejada en su rostro. «Mi padre tenía razón en una cosa. No te ayudé solo por altruismo». Se detuvo, buscando las palabras correctas. «Te ayudé porque juré venganza contra él. Juré restaurar el trono legítimo de Aloria. ¿Y yo soy simplemente tu herramienta para esa venganza?». La decepción era evidente en su voz. «No, no es así», respondió Gael con vehemencia. «Empezó siendo un deber, una promesa hecha a mí mismo, pero luego…» Se interrumpió, sus ojos buscando los de ella con una intensidad que la estremeció. «Luego te conocí realmente», continuó. «Vi tu valor, tu compasión, tu fortaleza, y algo cambió dentro de mí». El silencio que siguió estaba cargado de emociones no dichas. A lo lejos, gritos y choques de espadas indicaban que la batalla continuaba en el castillo. «¿Qué pasará ahora?», preguntó Serafina finalmente. «El duque Rowan ha reunido a los nobles que permanecieron leales a tu padre», explicó Gael. «Con las pruebas que he recopilado y tu presencia, podemos reclamar el trono que te pertenece por derecho». «¿Y si no quiero ese trono?». La pregunta flotó entre ellos como un desafío. «Toda mi vida he sido Serafina, la hija del herrero. No sé cómo ser una princesa, mucho menos una reina». «Nadie nace sabiendo gobernar», respondió Gael con suavidad, «pero tienes el corazón y la mente para aprender». Se acercó a ella cautelosamente, como quien se aproxima a un ciervo asustado. «Te enseñaré todo lo que necesites saber», continuó. «Historia, protocolo, estrategia, estaré a tu lado cada paso del camino». «¿Por qué harías eso?», preguntó ella, la vulnerabilidad evidente en su voz. «¿Por deber? ¿Por culpa?». Gael negó con la cabeza, sus ojos fijos en los de ella. «Por algo mucho más poderoso que eso». Con delicadeza, tomó el rostro de Serafina entre sus manos. El mundo a su alrededor parecía haberse desvanecido. Solo existían ellos dos, suspendidos en un momento perfecto. «Porque me he enamorado de ti», susurró. «No de la princesa, sino de la mujer valiente que ha enfrentado cada obstáculo con dignidad y coraje». Serafina sintió que su corazón se aceleraba.
A pesar de todas las mentiras y secretos, algo dentro de ella resonaba con las palabras de Gael, como si hubiera estado esperando escucharlas toda su vida. «No sé si puedo confiar en ti», admitió, su voz temblorosa. «Lo entiendo», respondió él. «No te pido que confíes en mí ahora, solo te pido tiempo, tiempo para demostrarte que mis sentimientos son verdaderos». Lentamente, con infinita ternura, Gael acercó sus labios a los de ella. Serafina dudó por un instante, pero luego cedió al impulso de su corazón. El beso fue suave, casi tímido al principio, pero pronto se transformó en algo más profundo, más urgente, como si ambos hubieran encontrado finalmente algo que no sabían que estaban buscando. Cuando se separaron, el mundo había cambiado. Ya no eran simplemente un príncipe rebelde y una princesa perdida. Eran dos almas unidas por algo más fuerte que el deber o el destino. «Te seguiré», decidió Serafina. «No por un trono que no recuerdo, sino por la oportunidad de descubrir quién soy realmente y qué podríamos ser juntos». Gael sonrió, un gesto genuino que iluminó su rostro más que las llamas del castillo distante. «Entonces comencemos este camino», dijo, ofreciéndole su mano. «Un paso a la vez». Mientras se alejaban hacia el bosque, dejando atrás el pasado en llamas, Serafina sintió que por primera vez desde que fue arrancada de su hogar, no caminaba hacia una prisión, sino hacia la libertad. Una libertad que, irónicamente, había nacido del precio que otros pagaron por ella. El amanecer encontró a Serafina y Gael en una pequeña cabaña oculta en lo profundo del bosque. El refugio, explicó él, formaba parte de una red secreta utilizada por quienes se oponían al régimen de Edric. Las paredes de madera, aunque rústicas, ofrecían un resguardo que ambos agradecían después de la noche de caos que habían dejado atrás. Serafina observaba en silencio cómo Gael encendía el fuego. Sus manos, hábiles tanto con la espada como con tareas cotidianas, trabajaban metódicamente mientras su mente parecía estar en otro lugar. «¿Crees que tu padre sobrevivió?», preguntó ella finalmente, rompiendo el silencio. Gael dejó escapar un suspiro cansado. «Mi padre es como las serpientes, difícil de matar y experto en escabullirse. No me sorprendería que hubiera encontrado una forma de escapar». La respuesta estaba cargada de amargura, pero también de una extraña resignación. Serafina se acercó, sentándose junto a él frente al fuego naciente. «¿Cuánto tiempo llevas planeando todo esto?». «La rebelión, mi rescate». «3 años», respondió él, su mirada fija en las llamas. «Desde que descubrí la verdad sobre la muerte de tus padres y tu identidad. Contacté con nobles leales a tu familia. Reuní pruebas. Construí una red de aliados dentro y fuera del castillo. Y todo ese tiempo viviste junto a él, fingiendo lealtad». Gael asintió lentamente. «Cada día era una tortura. Desayunar con el asesino de tu familia, escuchar sus consejos, participar en sus planes, sabiendo lo que había hecho». «Debió ser terrible», murmuró Serafina, intentando imaginar ese tormento diario. «Lo más difícil fue cuando te trajo al castillo», confesó Gael, finalmente mirándola a los ojos. «Ver cómo te trataba como mercancía, sabiendo quién eras realmente. Tuve que contenerme para no matarlo esa misma noche». Un silencio cargado de emociones se instaló entre ellos. Fuera, el viento agitaba suavemente las ramas de los árboles, creando un susurro casi musical. «¿Qué recuerdas de tu infancia?», preguntó Gael con voz suave. «¿Alguna vez tuviste sueños extraños, visiones que no podías explicar?». Serafina cerró los ojos, buscando en su memoria. «Siempre tuve un sueño recurrente. Estaba en un gran salón con ventanales de colores. Una mujer me cantaba mientras me mostraba las estrellas desde un balcón. Su voz era la cosa más hermosa que he escuchado jamás». «La reina Isolda», dijo Gael con reverencia. «Tu madre. Dicen que tenía la voz más melodiosa de todos los reinos. Cantaba para ti cada noche antes de dormir». Una lágrima solitaria rodó por la mejilla de Serafina. Era extraño llorar por alguien a quien no recordaba conscientemente, pero cuya ausencia había sentido toda su vida sin saberlo. «¿Cómo era ella?», preguntó con voz quebrada. «Hermosa y valiente», respondió Gael, su voz suave como una caricia.
Mi madre solía decir que la reina tenía un corazón tan grande que abarcaba todo el reino. Era justa con los sirvientes, compasiva con los necesitados, pero firme cuando la situación lo requería. ¿Y mi padre? El rey Elian era un estratega brillante y un gobernante sabio. Prefería los libros a las espadas, pero cuando se vio obligado a luchar, lo hizo con honor. Gael hizo una pausa, como si dudara en continuar. Murió protegiendo a tu madre y a ti. Los guardias lo encontraron en la puerta de tus aposentos, rodeado de enemigos caídos. Serafina sentía que escuchaba la historia de extraños, pero al mismo tiempo, algo en su interior resonaba con esas palabras, como cuerdas de un instrumento que vibran en sintonía. ¿Y ahora qué?, preguntó, secando sus lágrimas. Dijiste que hay nobles que apoyan mi causa, pero no soy más que una herradora de caballos. ¿Cómo podría reclamar un trono? Gael se levantó, dirigiéndose hacia un arcón de madera en un rincón de la cabaña. Al abrirlo, extrajo un pequeño objeto envuelto en tela. «Con esto», dijo extendiendo la mano hacia ella. Serafina desenvolvió cuidadosamente la tela, revelando un medallón de oro en forma de estrella de 8 puntas. En el centro, una piedra azul brillaba con luz propia. «El sello real de Aloria», explicó Gael. «Lo robé de las cámaras secretas de mi padre hace un año. Es la prueba irrefutable de tu linaje. Solo los verdaderos herederos al trono pueden hacer que la piedra brille así». Fascinada, Serafina sostuvo el medallón entre sus dedos. La piedra pulsaba con un resplandor suave, como si reconociera el contacto de su piel. «Es hermoso», susurró. «Perteneció a tu madre, y antes a la suya», continuó Gael. «Ha pasado de reina a reina durante generaciones. Ahora te pertenece por derecho». La responsabilidad que representaba aquel pequeño objeto parecía abrumadora. Serafina lo colocó nuevamente sobre la tela, sintiendo el peso simbólico de esa joya más que su peso real. «Necesito tiempo», dijo finalmente. «Todo esto es demasiado para asimilar en una noche». Gael asintió comprensivamente. «Lo entiendo. Pero el tiempo es un lujo que no tenemos en abundancia. Mañana al amanecer, el duque Rowan y sus hombres nos encontrarán aquí. Debes estar preparada para lo que vendrá». «¿Y qué vendrá exactamente?» «Decisiones», respondió Gael con gravedad. «Tendrás que decidir si aceptas tu destino como reina legítima o si renuncias a él. Cualquiera sea tu elección, habrá consecuencias». Serafina se acercó a la pequeña ventana de la cabaña. El bosque se extendía ante ella, vasto y misterioso, como el futuro que repentinamente se abría a sus pies. «Enséñame», dijo con renovada determinación. «Enséñame lo que debo saber para tomar esa decisión correctamente». Una sonrisa iluminó el rostro cansado de Gael. Se acercó a ella y, con un gesto sorprendentemente formal, hizo una reverencia. «Su primera lección, Alteza, comienza ahora», dijo, incorporándose para mirarla a los ojos. «Un gobernante debe conocer su reino, su historia y su gente». Durante las horas siguientes, Gael le habló de Aloria, de sus valles fértiles y sus montañas escarpadas, de sus antiguas tradiciones y sus leyes justas. Le explicó la estructura del gobierno, los nombres de las familias nobles y las alianzas forjadas a lo largo de generaciones. Serafina escuchaba con atención, absorbiendo cada palabra como tierra seca recibe la lluvia. Ocasionalmente, fragmentos de recuerdos surgían en su mente, un estandarte ondeando al viento, el sonido de músicos en un gran salón, el aroma de los jardines reales. «Es curioso», comentó mientras Gael dibujaba un mapa rudimentario en el suelo de tierra. «Cuanto más hablas de Aloria, más familiar me resulta, como si despertaras memorias que siempre han estado ahí, dormidas». Gael sonrió con ternura. «Dicen que la sangre tiene memoria. Quizás tu cuerpo recuerda lo que tu mente olvidó». Se acercó a ella, dudando un instante antes de tomar su mano. El contacto, cálido y reconfortante, envió una corriente de energía entre ambos. «La corona no es solo tuya por nacimiento», dijo con voz suave pero firme. «También te pertenece por mérito. He visto tu compasión, tu sentido de la justicia, tu valor frente a la adversidad. Serías una gran reina, Serafina». «O podría ser un desastre», respondió ella, la inseguridad traicionando su voz.
¿Y si no estoy a la altura? ¿Y si defraudo a todos? Entonces te levantarás y lo intentarás de nuevo, respondió Gael, acercándose más. Y no estarás sola. Yo estaré a tu lado, si me lo permites. La promesa implícita en esas palabras hizo que el corazón de Serafina latiera más rápido. Sin pensarlo, se inclinó hacia él, buscando el consuelo de su cercanía. Gael respondió envolviéndola en un abrazo protector, como si quisiera escudarla de todas las dificultades que sabía les esperaban. «Tengo miedo», confesó ella, su voz amortiguada contra el pecho de él. «El miedo no es debilidad», respondió Gael, acariciando suavemente su cabello. «Es sabiduría, cuando nos enseña a ser cautelosos sin paralizarnos». Se separó ligeramente para mirarla a los ojos. En ellos, Serafina vio una mezcla de admiración y algo más profundo que no se atrevía a nombrar. «Confía en tu instinto», continuó él. «Te ha mantenido con vida hasta ahora. Y confía en mí, si puedes. Daría mi vida por protegerte». «No quiero que mueras por mí», respondió ella con fervor. «Quiero que vivas a mi lado». Las palabras escaparon de sus labios antes de que pudiera contenerlas. Un rubor intenso coloreó sus mejillas, pero no apartó la mirada. Gael sonrió, una sonrisa genuina que transformó su rostro habitualmente serio. Con infinita ternura, inclinó su rostro hacia el de ella. Sus labios se encontraron en un beso suave, casi reverente, que poco a poco se transformó en algo más intenso, más urgente. Era un beso que prometía lealtad, compañerismo y un amor que apenas comenzaba a florecer. Cuando finalmente se separaron, ambos jadeaban ligeramente. El mundo exterior parecía haberse desvanecido, reducido a esa pequeña cabaña y al espacio entre sus cuerpos. «Pase lo que pase mañana», susurró Gael. «Este momento es nuestro. Nadie puede arrebatárnoslo». Serafina asintió, apoyando su frente contra la de él. Por primera vez desde que su vida había dado un vuelco, sentía que había encontrado un ancla en medio de la tempestad. No sabía qué deparaba el futuro, si llegaría a sentarse en el trono de sus antepasados, o si viviría como fugitiva el resto de sus días. Pero en ese instante, en los brazos de Gael, encontraba una certeza que ningún título o corona podría igualar. El galope de caballos rompió la quietud del amanecer. Serafina despertó sobresaltada, encontrándose aún en los brazos de Gael, ambos acurrucados cerca del fuego ya casi extinto. La noche había transcurrido en una mezcla de conversaciones, enseñanzas y momentos de intimidad que habían sellado un vínculo entre ellos. «Han llegado», murmuró Gael, poniéndose de pie con la agilidad de quien está acostumbrado a reaccionar rápidamente. «El duque Rowan y sus hombres». Serafina se levantó también, alisando su vestido arrugado y pasando los dedos por su cabello enmarañado. «¿Cómo debo comportarme?» «Como lo que eres», respondió él, sujetando suavemente sus manos. «Una reina». Antes de que pudiera responder, la puerta de la cabaña se abrió. Un hombre de mediana edad, con barba canosa y ojos penetrantes, entró seguido por dos guardias. Su túnica, aunque gastada por el viaje, mostraba el emblema de una casa noble. «Mi señor Rowan», saludó Gael con una reverencia formal. El duque no respondió de inmediato. Su mirada estaba fija en Serafina, estudiándola con tanta intensidad que ella tuvo que hacer un esfuerzo para no desviar la vista. «Por todos los dioses», murmuró finalmente el hombre, su voz cargada de emoción. «Es como ver a Isolda de nuevo». Con un movimiento que sorprendió a todos, el duque se arrodilló frente a Serafina, inclinando la cabeza en señal de absoluta lealtad. «Mi reina», dijo con voz solemne, «he esperado este día durante 15 largos años». Los guardias siguieron su ejemplo, arrodillándose también. Serafina, abrumada por el gesto, lanzó una mirada de auxilio a Gael, quien asintió levemente, animándola. «Levantaos, mi señor», dijo ella, sorprendiéndose de la firmeza en su propia voz. «No es momento para reverencias cuando hay tanto por hacer». El duque sonrió, complacido por la respuesta. Se incorporó con la dignidad de un hombre acostumbrado tanto a mandar como a servir. «Habláis como vuestra madre», comentó. «Siempre práctica, incluso en los momentos más solemnes». «¿Conocisteis bien a mis padres?»,
preguntó Serafina, la curiosidad superando momentáneamente su ansiedad. Fui consejero del rey Elian desde su juventud, respondió Rowan, un dejo de tristeza en su voz, y amigo personal de ambos. Estuve presente el día de vuestro nacimiento. Por un instante, el rostro curtido del duque se suavizó con el recuerdo. Luego, como recordando la urgencia del momento, recuperó su expresión grave. Tenemos poco tiempo, dijo, volviéndose hacia Gael. ¿Le has explicado la situación? Gael asintió. Lo básico, pero ella acaba de descubrir su verdadera identidad. Es mucho para asimilar en tan poco tiempo. Lamentablemente el destino no nos concede el lujo de la paciencia, replicó Rowan, dirigiéndose ahora a Serafina. Alteza, debéis saber que el castillo ha caído, pero Edric logró escapar con un pequeño grupo de sus más leales seguidores. Un escalofrío recorrió la espalda de Serafina. La idea de que el tirano aún estuviera libre era perturbadora. ¿Hacia dónde se dirige?, preguntó Gael, la preocupación evidente en su rostro. Nuestros informantes creen que busca refugio en las tierras del barón Valerius, su aliado más poderoso, contestó Rowan. Desde allí seguramente intentará reagrupar fuerzas y recuperar el control. ¿Y cuál es vuestro plan, mi señor?, preguntó Serafina, determinada a entender completamente la situación. El duque intercambió una mirada significativa con Gael antes de responder. Debemos presentaros ante el Consejo de Nobles, explicó. Con el sello real como prueba de vuestra identidad, podemos conseguir que la mayoría jure lealtad a la corona legítima. Una vez asegurado el apoyo político, podremos enfrentar militarmente a los rebeldes. Pero no soy más que una campesina, protestó Serafina. Ni siquiera recuerdo cómo ser una princesa, mucho menos una reina. Lo lleváis en la sangre, afirmó Rowan con convicción. Y tenéis a vuestro lado a quienes pueden guiaros. Yo os enseñaré política, el joven Gael estrategia, y mi esposa os instruirá en etiqueta cortesana. Serafina guardó silencio, abrumada por la magnitud del desafío. Gael se acercó a ella, colocando una mano reconfortante sobre su hombro. No tienes que decidir ahora mismo, dijo con voz suave. Pero al menos debes venir con nosotros. No es seguro quedarse aquí. ¿Y si me niego?, preguntó ella, más por necesidad de entender sus opciones que por verdadera intención de rechazar su destino. ¿Si no quiero reclamar la corona? La expresión de Rowan se ensombreció. Entonces Aloria seguirá sangrando bajo el yugo de tiranos como Edric. Y vos, Alteza, nunca conoceréis la paz. Él no descansará hasta encontraros, pues mientras viváis, seréis una amenaza para su poder ilegítimo. Las palabras pesaban como plomo en el corazón de Serafina. Comprendía que no había realmente una elección. El destino la había alcanzado, quisiera o no. Necesito un momento, dijo saliendo de la cabaña. El aire fresco de la mañana alivió momentáneamente la tensión que sentía. A pocos pasos, un arroyo cristalino corría entre las piedras. Se arrodilló junto a él, contemplando su reflejo en el agua. El rostro que le devolvía la mirada era el suyo de siempre, pero ahora veía en él rasgos que no había notado antes, tal vez heredados de padres que apenas recordaba. Escuchó pasos acercándose y supo que era Gael sin necesidad de volverse. «Si pudiera elegir», dijo él, deteniéndose a su lado, «te llevaría lejos de aquí. Construiríamos una vida simple en algún lugar donde nadie nos conociera». Serafina lo miró, sorprendida por la confesión. «¿Lo harías? ¿Abandonarías todo por mí?» «Sin dudarlo», respondió con sencillez. «Pero no puedo elegir por ti, y sé que, en el fondo, tampoco podrías vivir en paz sabiendo que abandonaste a tu pueblo cuando te necesitaba». Ella sonrió tristemente, reconociendo la verdad en sus palabras. «Me conoces mejor de lo que yo me conozco a mí misma». «No es cierto», dijo Gael, arrodillándose junto a ella. «Solo veo lo que ya está ahí. Un corazón valiente y un sentido del deber que ni siquiera 15 años de exilio pudieron borrar». Tomó las manos de Serafina entre las suyas, su mirada intensa y sincera. «Pase lo que pase», continuó, «estaré a tu lado. No como un súbdito ante su reina, sino como un hombre que ha encontrado en ti algo que creía perdido para siempre. Esperanza». Serafina sintió que las lágrimas amenazaban con brotar, pero las contuvo.
En su lugar, se inclinó hacia adelante y depositó un beso suave en los labios de Gael. «Entonces iremos juntos», decidió, su voz firme a pesar del miedo que aún sentía. «Enfrentaremos lo que venga, paso a paso». Regresaron a la cabaña donde Rowan esperaba pacientemente. El duque pareció notar el cambio en la expresión de Serafina. «¿Habéis tomado una decisión, Alteza?», preguntó. «Sí», respondió ella, irguiéndose con una nueva dignidad. «Iré con vosotros al consejo, pero quiero que algo quede claro. Si reclamo la corona, no será para vengar el pasado, sino para construir un futuro mejor para Aloria». Una sonrisa de aprobación se dibujó en el rostro del duque. «Vuestro padre estaría orgulloso de oíros hablar así». «¿Cuándo partimos?», preguntó Gael, adoptando nuevamente su papel de estratega. «De inmediato», respondió Rowan. «El viaje hasta la ciudad capital llevará 3 días cabalgando sin descanso. El consejo se reunirá en la próxima luna llena, dentro de 5 días». Mientras preparaban los caballos, Serafina observó el medallón con la piedra azul que ahora colgaba de su cuello. Su peso era ligero, pero la responsabilidad que representaba resultaba inmensa. «¿Lista?», preguntó Gael, ofreciéndole la mano para ayudarla a montar. «No», respondió con honestidad, «pero supongo que nadie está realmente preparado para algo así». Él sonrió, comprendiendo. Los mejores reyes y reinas son aquellos que dudan de su capacidad para gobernar. Muestra sabiduría. Cuando el pequeño grupo se puso en marcha, Serafina miró hacia atrás por última vez. La cabaña, testigo silencioso de su transformación, se perdía entre los árboles. Delante de ella se extendía un camino incierto hacia un futuro que nunca había imaginado. El destino, que una vez la había arrancado de su verdadero hogar, ahora la guiaba de regreso. Pero esta vez no iba sola. A su lado cabalgaba el hombre que había arriesgado todo por ella. Y aunque el peligro acechaba, por primera vez en mucho tiempo, Serafina sentía que avanzaba en la dirección correcta. El viaje hacia la capital se desenvolvía a través de senderos ocultos y caminos secundarios. El duque Rowan, consciente del peligro que representaban los hombres leales a Edric, había planeado una ruta que evitaba las principales vías y poblados. La pequeña comitiva avanzaba en silencio, deteniéndose únicamente cuando era absolutamente necesario. Al atardecer del segundo día, acamparon en un claro rodeado de antiguos robles. Mientras los guardias establecían un perímetro seguro, Rowan desplegó un mapa sobre una roca plana. «Mañana al mediodía llegaremos a las tierras de Lord Thorn», explicó, señalando una región boscosa en el mapa. «Es un viejo amigo de vuestro padre y ha mantenido su lealtad en secreto todos estos años. ¿Podemos confiar plenamente en él?», preguntó Gael, su instinto protector siempre alerta. Rowan asintió con gravedad. «Con nuestra vida. Perdió a 2 hijos durante la rebelión de Edric. Su odio hacia el usurpador solo es comparable a su devoción por la casa real de Aloria». Serafina observaba la interacción con atención. Cada día que pasaba, absorbía más conocimientos sobre el reino, sus nobles y las complejas alianzas que definían la política de Aloria. Era como si un velo se levantara gradualmente, revelando un mundo que siempre había estado ahí, esperando a que ella lo redescubriera. «Lord Thorn controla el acceso a los valles del norte», continuó Rowan. «Con su apoyo, tendremos un paso seguro hasta la capital, y lo que es más importante, sus 300 hombres armados reforzarán nuestra posición ante el Consejo». «¿Y si el Consejo rechaza mi reclamación al trono?», preguntó Serafina, dando voz a uno de sus mayores temores. «¿Si el sello real no es suficiente para convencerlos?». Un silencio tenso se instaló entre ellos. Finalmente, fue Gael quien respondió. «Entonces estaremos en guerra», dijo con sencillez. «Los nobles fieles a tu causa lucharán contra los que apoyan a Edric. El reino se dividirá y la sangre correrá por ambos bandos». La franqueza de sus palabras impactó a Serafina. Hasta ese momento, había pensado principalmente en su propio destino, en la extraña trayectoria que la había llevado de hija de herrero a heredera de un trono. Ahora comprendía que sus decisiones afectarían a miles de personas. «No puedo permitir que eso suceda», declaró, su voz firme a pesar del miedo que sentía. «Debe haber una forma de reclamar mi derecho sin derramar sangre inocente».
Rowan la miró con una mezcla de admiración y preocupación paterna. La paz siempre es preferible, Alteza, pero debéis prepararos para todas las posibilidades. Edric no renunciará fácilmente al poder que ha ostentado durante 15 años. Serafina asintió, comprendiendo la dura realidad. Mientras los hombres continuaban discutiendo estrategias, ella se alejó hasta el borde del claro, buscando un momento de soledad para ordenar sus pensamientos. La noche había caído por completo, y las estrellas brillaban con extraordinaria claridad. Alzó la vista hacia ellas, preguntándose si sus padres, desde algún lugar, podrían verla ahora. Son hermosas, ¿verdad? La voz de Gael la sorprendió. Se había acercado tan silenciosamente que no lo había oído llegar. Sí, respondió ella. Me recuerdan a algo, una canción quizás. Gael se detuvo a su lado, su rostro iluminado suavemente por la luz de la luna. Tu madre solía decir que las estrellas son las ventanas a través de las cuales nuestros ancestros nos observan. ¿También conociste a mi madre?, preguntó sorprendida. Era muy pequeño cuando la rebelión estalló, explicó Gael, su mirada perdida en el firmamento. Pero recuerdo momentos, fragmentos. Tu madre visitaba a la mía ocasionalmente. Eran amigas, a pesar de sus diferentes posiciones. ¿Tu madre? Serafina se dio cuenta de que nunca habían hablado de ella. ¿Qué le sucedió? Una sombra de dolor cruzó el rostro de Gael. Murió poco después de la toma del poder por mi padre, oficialmente de una enfermedad repentina. Extraoficialmente. Dejó la frase inconclusa, pero Serafina entendió la terrible insinuación. Lo siento mucho, dijo, tomando su mano instintivamente. Fue ella quien plantó la semilla de la duda en mí. Continuó Gael, entrelazando sus dedos con los de Serafina. Sus últimas palabras fueron: no creas todo lo que te digan sobre el pasado, busca la verdad por ti mismo. Y lo hiciste, murmuró ella, conmovida por la historia. Me tomó años reunir el valor y los medios, confesó. Edric vigilaba cada uno de mis movimientos, pero eventualmente encontré los documentos ocultos, las cartas, los testimonios, y luego te encontré a ti. La miró con tanta intensidad que Serafina sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Cuando te vi por primera vez en el patio del castillo, continuó, supe que había valido la pena, que todo el dolor, todas las mentiras que había tenido que soportar, tenían un propósito. ¿Cómo pudiste reconocerme?, preguntó ella. Era apenas una niña cuando desaparecí. Gael sonrió, un gesto raro pero hermoso en su rostro habitualmente serio. Tus ojos tienen exactamente el mismo color y la misma forma que los de la reina Isolda. Es como si ella viviera en tu mirada. Sin poder contenerse, Serafina se acercó más a él, buscando en su presencia el consuelo y la fuerza que necesitaba. Tengo miedo, Gael, confesó en un susurro. No del peligro físico, sino de fallarle a todos. ¿Y si no soy la reina que Aloria necesita? Nadie nace sabiendo gobernar, respondió él, rodeándola con sus brazos. Ni siquiera aquellos criados desde la cuna para el trono. Se aprende día a día, decisión a decisión. ¿Y si cometo errores? Los cometerás, afirmó con sorprendente franqueza. Como todos los gobernantes antes que tú. La diferencia estará en cómo respondas a esos errores. La seguridad en su voz resultaba reconfortante. Serafina apoyó la cabeza contra su pecho, escuchando el latido constante de su corazón. ¿Siempre serás así de honesto conmigo?, preguntó, agradecida por su sinceridad. Siempre, prometió Gael. Aunque a veces la verdad sea difícil de escuchar, es mi juramento para ti, no como súbdito, sino como... Se detuvo, como buscando la palabra correcta. ¿Cómo qué?, presionó ella, levantando la mirada para encontrarse con la suya. Como el hombre que te ama, completó finalmente, su voz apenas audible pero cargada de emoción. Aquellas palabras, pronunciadas bajo el manto estrellado, sellaron una promesa más poderosa que cualquier juramento político. Serafina se elevó sobre las puntas de sus pies y besó a Gael con una mezcla de ternura y pasión que expresaba todo lo que las palabras no podían. Cuando se separaron, Gael acarició suavemente su mejilla.
Pase lo que pase en el consejo, en la guerra que puede venir, recuerda esto. Hay personas que te seguirán no por tu título, sino por quién eres. ¿Y quién soy?, preguntó ella, aún insegura de su identidad entre tantos cambios. Eres Serafina, respondió con sencillez. Valiente, compasiva, justa, tanto si llevas una corona como si no, esas cualidades permanecen. Un carraspeo discreto interrumpió el momento. El duque Rowan se había acercado, manteniendo una distancia respetuosa. Perdón por la intrusión, Alteza, dijo con una leve reverencia. Pero debéis descansar. Mañana nos espera un día decisivo. Serafina asintió, separándose reluctantemente de Gael. Por supuesto, mi señor. Gracias por vuestra consideración. Mientras se dirigía hacia el improvisado refugio que habían preparado para ella, sintió la mirada de ambos hombres siguiéndola. Uno, un veterano leal que había dedicado años a restaurar el orden legítimo. El otro, un príncipe rebelde que había arriesgado todo por la verdad y por ella. Ambos depositaban en sus hombros un peso enorme, pero también le ofrecían su apoyo inquebrantable. Esa noche, mientras se sumergía en un sueño intranquilo, Serafina soñó con el gran salón de ventanales coloreados, con la mujer que cantaba mirando las estrellas. Pero esta vez, el sueño continuaba. La mujer se volvía hacia ella, revelando un rostro sorprendentemente similar al suyo, y le colocaba una pequeña corona sobre la cabeza, susurrando: «Recuerda quién eres». Despertó al amanecer con una sensación de paz que no había experimentado desde que su vida cambió tan abruptamente. Afuera, los primeros rayos del sol filtrándose entre los árboles parecían un presagio esperanzador para el día que comenzaba. Un día que los acercaría más al destino que, para bien o para mal, ya no podía eludir. Las imponentes murallas de piedra del castillo de Lord Thorn se alzaban entre los árboles como centinelas de otra época. A diferencia del sombrío castillo de Edric, esta fortaleza transmitía una sensación de solidez protectora. Estandartes con el emblema de un árbol plateado sobre fondo verde ondeaban al viento mientras la comitiva cruzaba el puente levadizo. En el patio de armas, un hombre corpulento de cabello gris y barba poblada aguardaba. Al ver a Serafina, su expresión adusta se transformó en una mezcla de asombro y emoción contenida. «Lord Thorn», anunció Rowan, desmontando con agilidad. «Tengo el honor de presentaros a Su Alteza Real, la princesa Serafina de Aloria». El viejo guerrero se arrodilló con sorprendente gracilidad para su tamaño, inclinando la cabeza en señal de profundo respeto. «Mi reina», dijo con voz ronca, «vuestro regreso es un bálsamo para un corazón herido por demasiados años de injusticia». Serafina desmontó con la ayuda de Gael y se acercó al noble. «Levantaos, Lord Thorn. Agradezco vuestra lealtad, especialmente cuando ha debido mantenerse oculta durante tanto tiempo». El hombre se incorporó, estudiándola con ojos húmedos de emoción. «Sois el vivo retrato de vuestra madre», comentó, su voz teñida de nostalgia. «Ella era mi prima segunda, ¿sabéis? La sangre de nuestra familia corre por vuestras venas». Esta revelación sorprendió a Serafina. Un nuevo vínculo, una conexión más con el pasado que le habían arrebatado. «Pasemos al interior», sugirió Lord Thorn, recuperando su compostura. «Las paredes tienen oídos, incluso en mi propio castillo». Los condujo a través de salones decorados con tapices antiguos y armas ancestrales, hasta una cámara privada. Una vez asegurada la puerta, su semblante se tornó grave. «Las noticias viajan rápido», comenzó, sirviendo vino en copas de plata. «Edric ha llegado a las tierras del barón Valerius y está reuniendo un ejército. Afirma que la supuesta heredera es una impostora, una campesina adoctrinada por rebeldes para usurpar el trono». «¿Le creen?», preguntó Gael, aceptando la copa que le ofrecían. «Algunos sí, otros no. La mayoría espera ver pruebas antes de tomar partido». Lord Thorn dirigió su mirada hacia Serafina. «Todo dependerá de vuestra presentación ante el consejo». Serafina sintió el peso del medallón contra su pecho. «Tengo el sello real. ¿No bastará eso como prueba?» «Es un comienzo», respondió Thorn. «Pero Edric argumentará que fue robado. Necesitamos algo más, personal». «¿A qué os referís?», intervino Rowan intrigado. Lord Thorn bebió un sorbo de vino antes de continuar. «Cuando erais niña, Alteza,
Sufriste un accidente en los jardines reales, una caída que dejó una pequeña cicatriz en forma de media luna en vuestro hombro derecho. Solo la familia real y algunos miembros de la corte más cercana conocían su existencia. Gael y Rowan miraron expectantes a Serafina, quien, tras un momento de sorpresa, se llevó instintivamente la mano al hombro. «La tengo», confirmó en un susurro. «Siempre me dijeron que me la hice al caer de un árbol cuando era muy pequeña». Una sonrisa triunfal iluminó el rostro de Lord Thorne. «Esa será nuestra prueba definitiva. Algo que Edric no puede falsificar ni explicar». La conversación continuó, trazando estrategias y discutiendo posibles aliados y enemigos en el consejo. Serafina escuchaba atentamente, asimilando nombres y títulos, historias de antiguas lealtades y traiciones recientes. Era un mundo complejo en el que debía aprender a navegar rápidamente. Cuando finalmente se retiraron para descansar, una doncella condujo a Serafina hasta una habitación lujosamente preparada. Por primera vez en días, tenía acceso a un baño caliente y ropa limpia. Mientras la sirvienta la ayudaba a cambiarse, Serafina notó que había elegido un vestido de un azul intenso, adornado con pequeñas estrellas plateadas. «Era de Lady Thorne», explicó la doncella al ver su mirada. «El señor pensó que os gustaría. Dice que los colores son los de la casa real». «Es hermoso», respondió Serafina, conmovida por el gesto. Más tarde, mientras cepillaba su cabello frente al espejo, un suave golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Era Gael, también aseado y con ropas nuevas que resaltaban su porte aristocrático. «Lord Thorne desea mostrarnos algo», dijo. «Algo que según él te pertenece por derecho». Intrigada, Serafina lo siguió a través de pasillos iluminados por antorchas hasta una pequeña capilla en el ala este del castillo. Lord Thorne los esperaba allí, sosteniendo una llave ornamentada. Durante la rebelión, explicó mientras abría una puerta oculta tras el altar, muchos tesoros de la corona fueron saqueados. Algunos desaparecieron para siempre, otros terminaron en manos de Edric, pero unos pocos fueron rescatados por aquellos leales a vuestros padres. La cámara secreta era pequeña, pero estaba llena de objetos valiosos, joyas, pergaminos, estandartes, y en el centro, sobre un pedestal de mármol, una delicada corona de plata y zafiros. «La corona de la reina Isolda», anunció Lord Thorne con reverencia. «Salvada por mi esposa la noche de la masacre y guardada aquí desde entonces, esperando el regreso de su legítima heredera». Serafina contempló la joya con una mezcla de admiración y temor. Era exquisita, de una elegancia sobria pero innegablemente real. «No puedo aceptarla», murmuró. «No todavía». Lord Thorne asintió comprensivamente. «No os pido que la llevéis ahora, Alteza, solo que sepáis que existe, que ha sobrevivido como símbolo de esperanza para quienes nunca olvidaron a la verdadera casa real». Gael se acercó a ella, sus ojos reflejando la luz de las antorchas. «Representa más que poder o riqueza», dijo suavemente. «Es un vínculo tangible con tu madre, con tu linaje». Serafina extendió una mano temblorosa, rozando apenas la superficie plateada. Al contacto, una extraña sensación de familiaridad la invadió, como si sus dedos reconocieran el metal que habían tocado en otra vida. «La llevaré cuando sea digna de ella», decidió finalmente. «Cuando haya probado, ante el consejo y ante mí misma, que puedo ser la reina que Aloria necesita». Lord Thorne inclinó la cabeza con respeto. «Vuestras palabras confirman lo que ya sospechaba. La sangre de Elian y Isolda corre fuerte en vuestras venas, no solo en apariencia, sino en carácter». Cuando regresaban a sus aposentos, Serafina notó que Gael estaba inusualmente silencioso. «¿Qué te preocupa?», preguntó, deteniéndose en un pasillo desierto. Él dudó antes de responder. «Mañana continuaremos hacia la capital. Con cada paso el peligro aumenta y las decisiones se vuelven más difíciles». «¿Dudas de que debamos seguir adelante?». «No», respondió con firmeza. «Dudo de mi capacidad para protegerte una vez que estemos allí. El consejo es un nido de víboras, Serafina. Muchos apoyaron a mi padre no por miedo, sino por ambición». La preocupación en su rostro era conmovedora. Serafina tomó sus manos entre las suyas, intentando transmitirle una seguridad que ella misma apenas sentía.
No puedes protegerme de todo, dijo suavemente. Ni deberías intentarlo. Este camino lo recorremos juntos, como iguales. ¿Y si te pierdo? La vulnerabilidad en su voz reveló el miedo que normalmente mantenía oculto. ¿Si todo esto solo conduce a más dolor y muerte? Entonces habremos luchado por algo en lo que creemos, respondió ella con una convicción que sorprendió a ambos. Por la verdad, por la justicia. Gael la miró con una mezcla de orgullo y asombro. Cada día te pareces más a una reina. No sé si eso es bueno o malo, bromeó ella, intentando aligerar el momento. Es extraordinario, respondió él con sinceridad. Y aterrador. ¿Por qué aterrador? Gael desvió la mirada antes de responder. Porque cuando te miro ahora, veo dos serafinas, la mujer de la que me enamoré y la reina que está emergiendo. Y temo que, eventualmente, la corona exija sacrificios que separen esas dos partes. La honestidad de su confesión la conmovió profundamente. Serafina acunó su rostro entre sus manos, obligándolo a mirarla. Escúchame bien, dijo con intensidad. Coronada o no, sigo siendo yo. Quizás esté descubriendo partes de mí que estaban dormidas. Pero no estoy convirtiéndome en alguien diferente. Y te prometo esto. Ningún trono, ninguna corona, ningún deber real me hará olvidar quién soy y lo que siento por ti. Para sellar su promesa, lo besó con una pasión que sorprendió a ambos. Gael respondió con igual fervor, estrechándola contra su cuerpo, como si temiera que pudiera desvanecerse. Te amo, susurró él contra sus labios. No a la princesa, no a la futura reina. A ti, Serafina. Y yo a ti, respondió ella, sintiendo que esas simples palabras contenían una verdad más profunda que cualquier juramento real. La certeza de ese amor mutuo era como un faro en la oscuridad que se avecinaba. Mientras regresaban a sus respectivas habitaciones, Serafina comprendió que, fuera cual fuera el resultado de su enfrentamiento con Edric, había encontrado algo que ni siquiera un usurpador podría arrebatarle, una conexión que trascendía títulos y sangre real, basada en elecciones compartidas y promesas sinceras. Esa noche, contemplando las estrellas desde su ventana, sintió que el peso de su destino se volvía más llevadero. El camino seguía siendo peligroso e incierto, pero ya no lo recorría sola. Las torres de la ciudad capital de Aloria emergieron en el horizonte como dedos de piedra señalando al cielo. Serafina contuvo la respiración ante la visión. A pesar de no recordar conscientemente el lugar, algo en su interior reconocía aquellas murallas, aquellos techos de tejas rojas que brillaban bajo el sol del atardecer. El Doria, murmuró Gael a su lado, la joya de la corona, como la llamaban en tiempos de tu padre. La comitiva, ahora ampliada con 50 soldados proporcionados por Lord Thorne, avanzaba cautelosamente por el camino principal. Serafina, vestida con sencillez para no llamar la atención, cabalgaba entre Gael y el duque Rowan, protegida por guerreros leales. ¿Qué sientes al verla?, preguntó Gael, estudiando su rostro con atención. Es extraño, respondió ella sin apartar la mirada de la ciudad. Como si fuera un lugar que he visitado en sueños, familiar y desconocido al mismo tiempo. El duque Rowan se acercó, su expresión grave. Debemos ser extremadamente cuidadosos a partir de ahora. El Doria es un nido de espías. Las paredes tienen oídos y hasta las sombras pueden traicionarnos. ¿Dónde nos alojaremos?, preguntó Serafina, consciente del peligro que representaría su presencia una vez descubierta. En la casa de Lady Meredith, viuda del conde Aldrich, respondió Rowan. Era dama de compañía de vuestra madre, y ha mantenido su lealtad en secreto todos estos años. Su residencia está en el Distrito Alto, cerca del gran templo donde se reunirá el consejo mañana. Al aproximarse a las puertas de la ciudad, Serafina notó el nerviosismo de Gael. Su mano descansaba sobre la empuñadura de su espada, y sus ojos escrutaban cada rostro, cada movimiento entre la multitud que entraba y salía. ¿Temes que nos estén esperando?, preguntó en voz baja. Mi padre tiene ojos en todas partes, respondió él con tensión, y sabe que intentaremos presentarte ante el consejo. Sería ingenuo pensar que no ha preparado una bienvenida. La guardia en las puertas apenas les dedicó una mirada.
El duque Rowan se había asegurado de que parecieran simples nobles provinciales llegando para la gran reunión. Una vez dentro, las calles estrechas y abarrotadas les proporcionaron cierto anonimato, aunque también dificultaban mantenerse juntos. «No os separéis», advirtió Rowan mientras sorteaban un mercado bullicioso. Un solo momento de distracción podría ser fatal. La residencia de Lady Meredith era una mansión elegante pero discreta, protegida por altos muros y un jardín interior. Cuando las puertas se cerraron tras ellos, Serafina sintió que podía respirar libremente por primera vez desde que entraron en la ciudad. Una mujer de edad avanzada, de porte distinguido y cabello blanco recogido en un moño elaborado, los esperaba en el patio. Al ver a Serafina, llevó una mano temblorosa a sus labios. «Por todos los dioses», susurró. «Es como si Isolda hubiera regresado». Se acercó con pasos lentos pero firmes, estudiando cada detalle del rostro de Serafina. Sin decir palabra, tomó sus manos entre las suyas, examinándolas como si buscara algo específico. «Las manos de tu madre», dijo finalmente, su voz cargada de emoción. «Delicadas pero fuertes, como las cuerdas de un arpa». Serafina no supo qué responder. Esta mujer había conocido a su madre. Había compartido con ella momentos que para Serafina eran apenas fragmentos borrosos de sueños casi olvidados. «Lady Meredith», intervino Rowan con suavidad. «Deberíamos continuar esta conversación en el interior». La anciana asintió recuperando su compostura. «Por supuesto, seguidme, Alteza. Tengo aposentos preparados y la cena casi lista». Una vez instalados en el salón principal, con guardias apostados en cada entrada y las ventanas cuidadosamente cubiertas, pudieron hablar con mayor libertad. Lady Meredith había preparado un banquete modesto pero refinado, y mientras comían, la conversación giró inevitablemente hacia el consejo del día siguiente. 13 nobles forman el consejo en ausencia de un monarca coronado, explicó Lady Meredith. De ellos 4 son leales a vuestra causa. 3 apoyan abiertamente a Edric, y los 6 restantes, bueno, son como veletas que giran según sople el viento del poder. ¿Cómo funcionará exactamente la reunión?, preguntó Serafina, determinada a estar preparada. «Primero hablará Edric, presentando su caso como regente legítimo», respondió la anciana. «Luego, el duque Rowan solicitará audiencia para presentaros. Mostraremos el sello real y la marca en vuestro hombro como pruebas. Si el consejo acepta vuestra reclamación, seréis reconocida oficialmente como heredera al trono. ¿Y si no lo hacen?». La pregunta que todos temían finalmente fue pronunciada. Lady Meredith intercambió una mirada grave con Rowan antes de responder. «Entonces Aloria se sumirá en una guerra civil. Los nobles leales a vuestra familia lucharán contra quienes apoyan a Edric». «No puedo permitir que eso suceda», declaró Serafina con firmeza. «Debe haber otra manera». «Quizás la haya», intervino Gael, quien había permanecido inusualmente silencioso. «Una confrontación directa con mi padre, un juicio por combate». Todos lo miraron con sorpresa. Lady Meredith fue la primera en responder. «¿Sugieres enfrentarte personalmente a Edric?». «Eso sería extremadamente peligroso, joven príncipe. Tu padre puede ser un tirano, pero sigue siendo uno de los mejores espadachines del reino». «No hablo de mí», aclaró Gael, «sino de Serafina». «Eso es absurdo», exclamó Rowan, golpeando la mesa con el puño. «Jamás permitiré que la princesa arriesgue su vida de esa manera». «No es vuestra decisión, mi señor», respondió Serafina con una calma que sorprendió a todos, incluida ella misma. Miró a Gael, comprendiendo lentamente lo que sugería. «Explícate». «Según las antiguas leyes de Aloria, cualquier disputa por la corona puede resolverse mediante un juicio divino», explicó Gael. «No necesariamente un combate físico, sino una prueba que demuestre el favor de los dioses hacia el verdadero heredero». Lady Meredith asintió lentamente, la comprensión iluminando su rostro. «El ritual de la llama eterna». «Exactamente», confirmó Gael. «En el gran templo se conserva la llama sagrada que, según la leyenda, fue encendida por el primer rey de Aloria. Se dice que solo aquellos con la sangre real pueden tocarla sin quemarse». «Pero eso es un mito», objetó Rowan. «Una superstición antigua».
Los mitos tienen poder, especialmente entre el pueblo, respondió Gael. Si Serafina supera la prueba públicamente, ni siquiera los nobles más reacios podrían negar su derecho al trono. ¿Y si me quemo?, preguntó Serafina, contemplando la arriesgada estrategia. Gael la miró directamente a los ojos. No lo harás. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Porque he visto el ritual en los archivos reales, explicó. No es magia, sino ciencia antigua. La llama está tratada con elementos que la hacen inofensiva para quienes poseen cierta composición en su sangre. Composición que solo se encuentra en la familia real. Un silencio reflexivo siguió a sus palabras. Finalmente, Lady Meredith habló. Es arriesgado, pero brillante, admitió. Edric nunca se ha atrevido a someterse a esa prueba, precisamente porque sabe que fallaría. Si la princesa la propone públicamente y él se niega, su cobardía será evidente para todos. ¿Y si acepta el desafío?, insistió Rowan, aún preocupado. Entonces se quemará, respondió Gael con sencillez, y su impostura quedará expuesta. Serafina consideró cuidadosamente la estrategia. Era peligrosa, pero ofrecía una alternativa a la guerra que parecía inevitable. Lo haré, decidió finalmente. Desafiaré a Edric públicamente, ante todo el consejo. Gael tomó su mano por encima de la mesa, su mirada intensa y sincera. Estaré a tu lado en cada momento. Si algo sale mal, te sacaré de allí aunque tenga que enfrentarme a todo el consejo. La determinación en su voz la conmovió profundamente. A pesar del miedo, Serafina sentía una creciente confianza en sí misma y en quienes la rodeaban. Mañana, entonces, dijo, apretando la mano de Gael. Mañana reclamaré lo que es mío por derecho y pondré fin al reinado de terror de Edric. Mientras la conversación continuaba, trazando los detalles del plan, Serafina observó los rostros a su alrededor. El duque Rowan, leal y protector como un padre. Lady Meredith, vínculo viviente con la madre que apenas recordaba. Y Gael, cuyo amor y determinación le daban la fuerza que necesitaba para enfrentar lo que vendría. Ya no era la joven asustada que había sido vendida como mercancía. En algún punto del camino, entre revelaciones dolorosas y promesas de amor, había comenzado a transformarse en quien siempre debió ser, no solo una princesa por nacimiento, sino una reina por elección propia. Esa noche, mientras la ciudad dormía bajo un manto de estrellas, Serafina se preparaba interiormente para el desafío más grande de su vida. Una prueba que determinaría no solo su destino, sino el de todo un reino que, sin saberlo, esperaba su regreso desde hacía 15 largos años. El amanecer llegó con una bruma plateada que envolvía las torres de Eldoria, como si la ciudad misma contuviera la respiración ante los acontecimientos que estaban por desarrollarse. Serafina observaba el horizonte desde la ventana de su habitación, ataviada con un vestido azul real y el medallón de su madre brillando sobre su pecho. Un suave golpe en la puerta anunció la llegada de Lady Meredith, quien portaba una pequeña caja de madera tallada. ¿Habéis descansado, Alteza?, preguntó la anciana, aunque la respuesta era evidente en las sombras bajo los ojos de Serafina. Lo suficiente, respondió ella con una sonrisa cansada. Los sueños no fueron muy cooperativos anoche. Lady Meredith asintió comprensivamente. Es natural. Vuestra madre tampoco podía dormir antes de las grandes decisiones. Extendió la caja hacia ella. Os he traído algo que podría daros valor. Serafina abrió el cofrecillo con curiosidad. En su interior reposaba una delicada peineta de plata con pequeños zafiros incrustados, formando la silueta de una estrella. Era de la reina Isolda, explicó Lady Meredith con voz emocionada. La llevaba en vuestro bautizo. Logré salvarla la noche de la rebelión y la he guardado todos estos años, esperando este momento. Con manos temblorosas, Serafina tomó la joya. Era hermosa en su sencillez, elegante sin ser ostentosa, como imaginaba que habría sido su madre. ¿Me ayudaríais a colocármela?, pidió, profundamente conmovida por el regalo. La anciana asintió, sus ojos brillantes de lágrimas contenidas. Con dedos ágiles a pesar de su edad, recogió parte del cabello de Serafina y aseguró la peineta, creando un peinado que realzaba la nobleza natural de sus facciones. «Perfecta», murmuró Lady Meredith, retrocediendo para contemplar su obra. «Ahora sí parecéis una reina.
Un nuevo golpe en la puerta interrumpió el momento. Gael entró, deteniéndose en seco al ver a Serafina. Su mirada de admiración fue más elocuente que cualquier palabra. «El consejo se reunirá en 1 hora», anunció finalmente, recuperando la compostura. «Rowan y nuestros aliados ya están en el gran templo, asegurando nuestras posiciones». «¿Y Edric?», preguntó Serafina, pronunciando el nombre con una mezcla de desprecio y temor. «Ha llegado con una escolta numerosa», respondió Gael, su expresión ensombreciéndose. «El barón Valerius y otros 2 nobles leales a él lo acompañan, todos armados a pesar de que las armas están prohibidas en el templo». «Una provocación deliberada», comentó Lady Meredith con desdén. «O una precaución», añadió Gael. «Mi padre siempre ha sido paranoico. Ahora que sabe de tu existencia, su miedo se ha multiplicado». Serafina se acercó a la ventana nuevamente, observando las calles que comenzaban a llenarse de actividad. Ciudadanos comunes ajenos al drama que estaba a punto de desarrollarse en las altas esferas del poder. «¿Cómo se lo explicaremos al pueblo?», preguntó, su mirada perdida en la distancia. «Esta disputa por el trono, la verdad sobre sus últimos 15 años bajo un usurpador». «Una verdad a la vez», respondió Gael, acercándose hasta situarse junto a ella. «Primero debemos asegurar tu posición ante el Consejo. El pueblo de Aloria seguirá a quien vea como su legítimo gobernante». Serafina asintió, comprendiendo la lógica de sus palabras. Se volvió hacia él, buscando en sus ojos la fuerza que necesitaba. «¿Estás seguro de que el ritual funcionará?». La duda en su voz era apenas perceptible, pero Gael la captó de inmediato. «Tan seguro como puedo estarlo», respondió con honestidad. «Los textos antiguos son claros. La llama eterna reconoce la sangre de quienes fundaron el reino. Y esa sangre corre por tus venas, no por las de mi padre». «¿Y si los textos mienten? ¿Si es solo una leyenda sin fundamento?». Gael tomó sus manos entre las suyas, su mirada intensa y decidida. «Entonces lucharemos. Con espadas, con palabras, con cada aliento que nos quede. No te he traído hasta aquí para abandonarte ahora». La convicción en su voz renovó la determinación de Serafina. Lady Meredith, que había observado el intercambio en silencio, se acercó con una pequeña daga enfundada. «Llevaremos esto oculta entre vuestras ropas», dijo, entregándosela discretamente. Como último recurso. Serafina aceptó el arma, comprendiendo su necesidad pero esperando no tener que utilizarla. Por un instante, se preguntó en qué se había convertido su vida, pasando de herrar caballos a contemplar la posibilidad de empuñar una daga contra un tirano. «Es hora», anunció Gael, mirando hacia el sol que ya se elevaba sobre los tejados. El trayecto hasta el gran templo transcurrió en un silencio tenso. Escoltados por guardias leales a Lord Thorne, avanzaron por calles secundarias para evitar posibles emboscadas. Serafina sentía cada latido de su corazón como un tambor anunciando una batalla inminente. «Recordad», dijo Gael en voz baja mientras se aproximaban a la imponente estructura de piedra blanca que era el templo. «Dejad que Rowan hable primero. Solo cuando él os presente, avanzad y mostrad el sello. El momento para proponer el ritual debe ser elegido cuidadosamente». Serafina asintió, repasando mentalmente cada paso del plan. Cuando finalmente ascendieron las grandes escaleras del templo, la magnitud de lo que estaba a punto de suceder la golpeó con toda su fuerza. «No tengas miedo», susurró Gael, como si pudiera leer sus pensamientos. «Recuerda quién eres». Las puertas de bronce se abrieron ante ellos, revelando un interior de columnas majestuosas y vitrales que filtraban la luz en rayos multicolores. En el centro de la sala circular, 13 tronos dispuestos en semicírculo acogían a los miembros del consejo. Frente a ellos, de pie y con expresión confiada, se encontraba Edric. El tiempo pareció detenerse cuando el usurpador giró la cabeza y su mirada se cruzó con la de Serafina. La sorpresa dio paso rápidamente a la furia y luego a una sonrisa calculadora que hizo que un escalofrío recorriera la espalda de la joven. «Traición», exclamó Edric, señalando acusadoramente hacia ellos. «Mi propio hijo trae ante este sagrado consejo a una impostora». Murmullos de asombro y confusión llenaron la sala. Algunos nobles se pusieron de pie, otros observaban con interés apenas disimulado. El duque Rowan avanzó con paso firme,
situándose en el centro del recinto. «Miembros del Consejo», proclamó con voz potente que acalló los murmullos, «he venido a presentar ante vosotros a la legítima heredera al trono de Aloría, Su Alteza Real, la princesa Serafina, hija del rey Elian y la reina Isolda, sobreviviente de la masacre orquestada por el usurpador que ahora pretende llamarse regente». La acusación directa provocó un nuevo estallido de voces. Edric, lejos de amedrentarse, soltó una carcajada despectiva. «¿Esta es vuestra prueba?», preguntó con desdén. «¿Una campesina que se parece vagamente a la familia real? ¿Cuánto pagasteis para encontrar a alguien con el color de ojos adecuado?» Gael dio un paso al frente, su rostro tenso de indignación. «Sabes perfectamente quién es ella, padre. La reconociste en el momento en que la compraste a su familia adoptiva. ¿Por qué crees que querías casarte con ella? Para legitimar tu reinado con sangre real». La revelación provocó expresiones de horror entre los presentes. Uno de los consejeros, un hombre mayor de aspecto sabio, se levantó de su asiento. «Graves acusaciones se han formulado aquí», declaró. «Si la joven es verdaderamente la princesa Serafina, debe presentar pruebas». Era el momento. Serafina avanzó con paso decidido, consciente de que todos los ojos estaban fijos en ella. Con un movimiento solemne, extrajo el medallón de entre sus ropas. «El sello real de Aloría», anunció, elevándolo para que todos pudieran verlo. La piedra azul en su centro brillaba con luz propia, reaccionando a su contacto. «Robado por Edric la noche que asesinó a mis padres y recuperado por quienes mantuvieron viva la lealtad a la verdadera corona». «Ese sello me fue robado a mí», rugió Edric, su fachada de calma comenzando a resquebrajarse. «Es una reliquia familiar que esta ladrona y mi traidor hijo han profanado». «Si es vuestro por derecho», respondió Serafina con una serenidad que sorprendió a todos, incluida ella misma. «¿Por qué la piedra no brilla cuando la tocáis? Los antiguos textos son claros. El sello solo responde a la sangre legítima de los fundadores». Las miradas se volvieron hacia Edric, quien visiblemente apretó los dientes. «Supersticiones de ancianas», masculló. «Este consejo no puede basar sus decisiones en cuentos de niños». «Entonces propongo una prueba», declaró Serafina, dando un paso más hacia el centro de la sala. «Una prueba que ninguna superstición puede falsear, ni ninguna mentira puede ocultar». El silencio cayó pesadamente sobre la asamblea. Incluso Edric pareció momentáneamente desconcertado por su audacia. «La llama eterna», pronunció Serafina, señalando hacia el altar donde ardía un fuego azulado que, según la tradición, nunca se había extinguido desde la fundación del reino. Las crónicas sagradas afirman que solo aquellos con la sangre de los reyes verdaderos pueden tocarla sin quemarse. Me someto voluntariamente a esta prueba y desafío a Edric a hacer lo mismo. La propuesta generó una nueva oleada de murmullos, esta vez más intensos. Los nobles intercambiaban miradas de asombro e incredulidad. Nadie había osado proponer tal prueba en generaciones. Edric palideció visiblemente, aunque intentó mantener su expresión de desprecio. «¡Tonterías!», espetó. «No me rebajaré a participar en rituales bárbaros». «¿Teméis que la llama revele la verdad?», presionó Gael, aprovechando el momento de debilidad. «¿Que demuestre ante todos que la sangre real no corre por vuestras venas?». «Silencio, traidor», bramó Edric, llevando instintivamente la mano a su espada. El gesto no pasó desapercibido para los guardias del templo, quienes dieron un paso adelante. Uno de los consejeros, un hombre corpulento con emblemas del sur, se levantó. «La prueba de la llama es una tradición sagrada, olvidada pero no invalidada», declaró. «Si la joven está dispuesta a someterse a ella, deberíamos permitírselo. Y si Lord Edric está tan seguro de su legitimidad, no debería temer lo mismo». El gran templo pareció contener la respiración colectiva de todos los presentes. Serafina mantenía la mirada fija en Edric, cuyos ojos delataban el pánico creciente bajo su máscara de arrogancia. El desafío estaba lanzado, y ahora el usurpador se encontraba atrapado en una encrucijada de su propia creación. «Esto es una farsa», espetó finalmente Edric, intentando recuperar el control de la situación. «Una conspiración orquestada por rebeldes y traidores». El consejero más anciano, un hombre de barba blanca y ojos penetrantes conocido como Lord Eldred, se puso de pie. Su voz, aunque debilitada por la edad, resonó con autoridad en la cámara.
He servido a la corona de Aloría durante 50 años, declaró. Vi nacer a la princesa Serafina. Estuve presente en su bautizo. Y si esta joven está dispuesta a someterse a la prueba sagrada, es nuestro deber como consejo permitírselo. Murmullos de aprobación recorrieron la sala. Edric miró a su alrededor, buscando aliados entre los nobles, pero incluso aquellos que lo habían apoyado parecían ahora dubitativos. «Es un truco», insistió, señalando acusadoramente a Gael. «Mi hijo ha manipulado de alguna manera la llama eterna. Exijo que se realice una investigación antes de cualquier prueba». Gael dio un paso al frente, su rostro sereno contrastando con la agitación de su padre. «No he estado cerca del altar desde que comenzó esta reunión. Los guardias del templo pueden confirmarlo. Si dudáis de la integridad de la prueba, podemos realizarla ahora mismo, sin preparaciones ni demoras». La lógica de su argumento era irrefutable. Los guardias asintieron, confirmando que nadie se había acercado a la llama eterna ese día. «Entonces procederemos», sentenció Lord Eldred, haciendo un gesto solemne hacia el altar. «Que la pretendiente al trono se acerque primero». Serafina intercambió una mirada con Gael, quien asintió levemente, infundiéndole valor. Con paso firme, avanzó hacia el centro de la sala donde ardía el fuego a su lado, contenido en un antiguo brasero de plata. Su corazón latía con tanta fuerza que temía que todos pudieran escucharlo. «La tradición dicta», explicó Lord Eldred, «que el aspirante al trono debe introducir su mano en la llama eterna. Si la sangre real corre por sus venas, el fuego no dañará su carne». Un murmullo nervioso recorrió la asamblea. Algunos nobles se inclinaron hacia adelante, otros apartaron la mirada, incapaces de presenciar lo que consideraban una prueba bárbara. Serafina, sin embargo, mantenía la vista fija en la llama danzante. «Proceded cuando estéis lista, mi señora», indicó Lord Eldred con voz solemne. Serafina respiró profundamente. Las palabras de Gael resonaban en su mente. La llama está tratada con elementos que la hacen inofensiva para quienes poseen cierta composición en su sangre. Pero, ¿y si se equivocaba? ¿Y si los antiguos textos mentían? Con un movimiento decidido, extendió su mano derecha y la introdujo lentamente en el fuego azul. Una extraña sensación de calidez, como agua tibia envolviéndola, recorrió sus dedos. La llama se arremolinó alrededor de su mano, cambiando momentáneamente su color a un púrpura intenso. No había dolor, no había quemadura, solo una conexión profunda, casi mística, como si aquel fuego ancestral la reconociera y la saludara. Jadeos de asombro llenaron la sala. Cuando Serafina retiró su mano, completamente ilesa, varios nobles se pusieron de pie, inclinando la cabeza en señal de respeto. «La llama ha hablado», proclamó Lord Eldred, su voz cargada de emoción. «Pero la tradición exige que ambos aspirantes sean sometidos a la prueba. Lord Edric, acercaos». Todas las miradas se volvieron hacia el usurpador, quien permanecía inmóvil, el color abandonando gradualmente su rostro. Por primera vez desde que Serafina lo conocía, vio auténtico miedo en sus ojos. «Me niego a participar en esta charada», declaró con voz temblorosa. «Como regente legítimo, no necesito demostrar mi derecho ante rituales arcaicos». «¿O teméis que la llama revele la verdad?», desafió el duque Rowan. «¿Que demuestre ante todos que habéis sido un usurpador estos 15 años?» La tensión en la sala era palpable. Edric miró frenéticamente a su alrededor, como un animal acorralado buscando escape. Fue entonces cuando su mirada se detuvo en Serafina, y una sonrisa siniestra se dibujó lentamente en su rostro. «Si la prueba es tan fiable», dijo con voz peligrosamente suave, «entonces mi hijo también debería someterse a ella. Después de todo, lleva mi sangre, a menos que tenga algo que ocultar». La propuesta tomó por sorpresa a todos. Gael, que no había contemplado esta posibilidad, palideció ligeramente. Serafina comprendió de inmediato la trampa. Si Gael se quemaba, su credibilidad quedaría en entredicho. Si pasaba la prueba, reforzaría involuntariamente la legitimidad de su padre. «Mi sangre no está en disputa», respondió Gael con calma forzada. «No reclamo el trono para mí». «¿Temes que la llama demuestre que eres tan impostor como tu protegida?», insistió Edric, recuperando parte de su confianza.
¿O acaso temes que confirme que soy realmente tu padre? Eso arruinaría vuestra pequeña conspiración, ¿verdad? Un silencio tenso se instaló en la sala. Los nobles murmuraban entre sí, la duda comenzando a crecer nuevamente. Serafina vio cómo la estrategia cuidadosamente planeada comenzaba a desmoronarse. «Lo haré», declaró Gael finalmente, avanzando hacia el altar. No por obligación, sino para demostrar que no tememos a la verdad, sea cual sea. Con un movimiento fluido, introdujo su mano en la llama azul. A diferencia de lo sucedido con Serafina, el fuego mantuvo su color, pero no dañó su piel. Cuando retiró la mano, intacta, Edric dejó escapar una exclamación triunfal. «¿Lo veis?», gritó. «Mi hijo ha pasado la prueba. Mi sangre es tan real como él afirma que es la de ella». La confusión se apoderó del consejo. Las miradas oscilaban entre Gael, Serafina y Edric, intentando descifrar la verdad entre tantas acusaciones cruzadas. Fue entonces cuando Lady Meredith dio un paso adelante. A pesar de su edad avanzada, su presencia irradiaba una dignidad que captó la atención de todos. «Hay algo que debéis saber», anunció con voz clara. «Algo que he guardado en secreto durante demasiado tiempo por temor a las represalias». «¿Quién sois vos para interrumpir este consejo?», exigió uno de los nobles leales a Edric. «Soy Lady Meredith de Blackwood, dama de compañía de la difunta reina Isolda y testigo de lo que estoy a punto de revelar», respondió con firmeza. Se volvió hacia Gael, una expresión de profunda compasión en su rostro. «Perdonadme, joven príncipe, pero ha llegado el momento de la verdad completa». Extrajo de entre sus ropas un pergamino sellado con cera roja. «Esta es una carta escrita por vuestra madre, la duquesa Helena, poco antes de su muerte. En ella confiesa que Edric no es vuestro padre biológico». Un jadeo colectivo recorrió la sala. Gael miró a la anciana con incredulidad. «¿Qué estáis diciendo?». Su voz era apenas un susurro. «Vuestro verdadero padre», continuó Lady Meredith, «fue el hermano menor del rey Elian, el príncipe Alaric, quien murió en batalla meses antes de vuestro nacimiento. Vuestra madre y él se amaban en secreto, pero las circunstancias los obligaron a mantener su relación oculta. Cuando Alaric murió, Helena ya esperaba un hijo suyo. Para protegeros, aceptó casarse con Edric, quien codiciaba su posición y fortuna. Edric, paralizado por la revelación, parecía incapaz de articular palabra. Su rostro se contorsionaba en una mezcla de rabia y horror. «¡Mentiras!», logró exclamar finalmente. «Todos son mentiras». Pero Lady Meredith continuó implacable. «Esto explica por qué la llama no ha dañado al joven Gael. La sangre real corre por sus venas, no a través de Edric, sino del hermano del rey Elian. Gael es primo de Serafina, no su hermanastro». La revelación cayó como un rayo en la asamblea. Gael, aturdido, miraba alternativamente a Lady Meredith y a Edric, buscando la verdad en sus reacciones. La anciana le tendió el pergamino con manos temblorosas. «Leedlo vos mismo», dijo suavemente. «Reconoceréis la caligrafía de vuestra madre». Con dedos temblorosos, Gael rompió el sello y desplegó el pergamino. A medida que leía, su expresión cambiaba de incredulidad a comprensión, y finalmente a una mezcla de dolor y liberación. «Es cierto», murmuró finalmente. «Todo este tiempo». Edric, comprendiendo que había perdido el control por completo, hizo un movimiento desesperado. Con un rugido de furia, desenvainó su espada y se lanzó hacia Serafina. «Si no puedo tener el reino, nadie lo tendrá», gritó, su rostro desfigurado por la rabia. Todo sucedió en un instante. Gael se interpuso entre Serafina y la espada, pero antes de que el acero pudiera alcanzarlo, una flecha atravesó el hombro de Edric, haciéndolo tambalear. Los guardias del templo rodearon inmediatamente al usurpador caído, desarmándolo. «La violencia en el recinto sagrado es el último sacrilegio», declaró Lord Eldred, su voz resonando con autoridad renovada. «Edric de Blackthorn, quedáis destituido de todos vuestros títulos y privilegios, y seréis juzgado por vuestros crímenes contra la corona legítima de Aloria». Mientras los guardias se llevaban a Edric, quien escupía maldiciones y amenazas, el consejo en pleno se puso de pie. Uno a uno, los nobles se acercaron a Serafina,
arrodillándose ante ella con la cabeza inclinada. «Salve, Serafina, reina legítima de Aloria», proclamó Lord Eldred, siendo el primero en jurar lealtad. «Que vuestro reinado traiga paz y justicia a un reino que ha sufrido demasiado tiempo bajo la tiranía». Abrumada por la emoción, Serafina buscó la mirada de Gael, quien permanecía a su lado, tan impactado como ella por los acontecimientos. En sus ojos vio reflejadas las mismas preguntas que inundaban su mente. ¿Y ahora qué? ¿Cómo reconstruir un reino destrozado por 15 años de mentiras? Como si leyera sus pensamientos, Gael tomó su mano discretamente, entrelazando sus dedos con los de ella en un gesto que valía más que 1000 palabras. Juntos enfrentarían lo que viniera, no como títeres del destino, sino como arquitectos de un nuevo futuro para Aloria.